evitar todo tipo de lenguaje que nos lleve a esto, a lo negativo, a ser víctimas. No, somos sujetos de derecho. Por eso tenemos que reivindicar el concepto de persona con discapacidad. También se habla mucho de persona en situación de discapacidad. Ese término también es aceptado y también puede ser utilizado. Hay personas y corrientes que usan ese término más que persona con discapacidad. Ese también está dentro de lo aceptado y no como capacidades diferentes, que por favor erradiquenlo de su vocabulario. También ya empezamos como a ver términos más específicos de personas con discapacidad física. Entonces ahí hay términos que se asocian y que en el español se daban mucho también en el siglo pasado, que se asociaba a que la persona con discapacidad era una persona inválida, era minusválida, lisiada o paralítica. De estas tres, o sea, de esta lista, minusválido y lisiado, se puede encontrar en muchos textos, ya digámoslo así, eh, desde del siglo pasado, del 1900. ¿Por qué? Porque esa era la palabra que se asociaba a las personas con discapacidad. Hay textos, digámoslo así, hay legislación, textos, manuales y cosas que uno ve en la calle, no sé, como señaléticas que muchas veces se refieren y usan estos términos y que han quedado obsoletos y que, no sé, en el caso de la legislación se debe regular nuevamente para hacer el cambio de una palabra y por eso muchos países todavía persisten esos términos, no porque sea el término correcto, sino que por lo burocrático que se vuelve cambiar un concepto en una legislación. Otro tema también asociado a personas con discapacidad física es el de persona usuaria de silla de ruedas. Siempre se habla solo como a secas de persona en silla de ruedas, que uno está relegado a la silla de ruedas, pero no, en el caso somos personas usuarias de silla de ruedas. Tampoco hablar de la silla de ruedas, así como que no hay persona, porque eso pasa. Hay veces que, un ejemplo es cuando se venden, por ser acá en Chile, se venden entradas a ciertos eventos. Y hay sectores para personas usuarias de silla de ruedas o personas con discapacidad. Y a ese sector se le denomina silla de ruedas. Entonces, es como, pero una cosa es que se denomina el sector así, pero la otra cosa es que ya en el trato, es que la silla de ruedas, eh, no, esto es solo para sillas de ruedas. No, esto es solo para personas usuarias de sillas de ruedas. Entonces ahí vemos que cómo se, es un trato, se hace un trato irrespetuoso y se despersonaliza a la persona con discapacidad. Ya no se le trata como un sujeto, sino que se le trata como el objeto. Y es ahí donde tenemos que evitar caer en estos errores. También está el tema de, pasamos como ya a otros ámbitos, que es lo relacionado con la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Y que en este caso siempre es importante hablar insisto, de la persona ciega, la persona sorda. Acá pasamos a otra diapositiva que ya vamos a continuar con esta lista. Y en el caso de las personas ciegas, también se habla de personas con discapacidad visual o con baja visión, haciendo diferencia de que en este grupo existen personas que tienen un
una visión más limitada. Y eso se llama baja visión. Y las personas ciegas son esas personas que no ven nada, o sea, no tienen capacidad de visión. Y es ahí que para englobarlos también usamos el término de persona con discapacidad visual. Pero por favor, no hablemos de invidente, no vidente o ciego, cieguito. Como, hoy el cieguito hizo tal cosa. No, eso también es peyorativo. Y también da cuenta de otro gran problema que existe, que es la infantilización de las personas con discapacidad, que se nos mira como niños, somos una especie de, estamos en una especie de niñez eterna. Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos referencia a las personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva y en general. En términos de personas sordas o personas con discapacidad auditiva, también ahí está el término que se habla mucho también de sordo, sorda, sordito, secas. Siempre hay que incorporar el término persona. Y acá un concepto clave e importante de comprender, y que esto también va asociado a términos de accesibilidad y cómo entendemos a las personas, a la comunidad sorda, es que las personas sordas no son sordomudas. O sea, no existe ese concepto. Una persona sí puede tener mutismo, puede no tener la capacidad de hablar, pero eso no implica que esa persona sea sorda o viceversa. Una persona sorda, generalmente, una persona sorda de nacimiento, nunca ha podido escuchar una voz, entonces por ende no se le tiene que enseñar de otra forma el hablar. Y es ahí cuando hay personas que pueden hablar y logran hablar de una forma, digámoslo así, similar a cómo habla una persona oyente, o habla de una forma más gutural, como podríamos entender. Entonces, pero eso no implica que sea muda, porque claro, se comunica en lengua de señas, pero tenemos que entender esos conceptos. Lo importante es erradicar el tema de que es sordomudo. Si se dan, y ahí podemos continuar con otros tipos de discapacidad, que es la discapacidad intelectual, que también se habla de personas con discapacidad intelectual. Y acá, claro, acá empezamos con términos ya que además se usan se usan peyorativamente hacia personas en general. Entonces, ya no podemos hablar de que una persona es retardada, retrasada mental, retrasada. Eso ya hay que dejarlo en el olvido y, por favor, erradicarse. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad psíquica, que muchas veces se le habla que es demente. O también, y esto pasa en general, tanto con discapacidad intelectual, con discapacidad psíquica, es que los diagnósticos se aplican como un sujeto o como un adjetivo calificativo. Entonces, tanto para personas con discapacidad o sin discapacidad, lamentablemente hablamos, no, es que esta persona está loca, este loco tal por cual. O no, es que su comportamiento fue esquizofrénico. Ese tipo de frases también son peyorativas y también impactan en la comunidad de personas con discapacidad. Perpetúan estereotipos, perpetúan prejuicios hacia las personas con discapacidad. Entonces tampoco debemos hacer ese tipo de comentarios. No, hablar de que
porque una persona tiene un tipo de conducta repetitiva, decir, no, es que yo soy TOC, porque aduciendo a que es una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Decir que yo soy TOC por cualquier cosa también es errado, porque eso es un diagnóstico. Es un diagnóstico que se realiza y hay personas que tienen ese diagnóstico. Entonces, las personas que lo tienen pueden hablar de eso, pero no decirlo libremente porque me gusta, porque a una persona le gusta limpiar obsesivamente su cocina. O sea, porque tiene una preferencia por que esté todo reluciente. Eso no es un trastorno obsesivo compulsivo. Es una preferencia de esa persona, pero ya hay momentos en que eso, claro, si eso se vuelve obsesivo compulsivo para otras cosas y está avalado por médicos, se podría hablar del diagnóstico, pero no usar estos tipos de diagnósticos como un adjetivo o como un sujeto. Y eso es importante cuando uno va revisando textos y cuando va trabajando con personas que no están conscientes de temas de discapacidad. También hablamos de personas en situación de dependencia, que se le habla que es una persona postrada, postrado. No, es una persona en situación de dependencia. ¿Por qué? Porque, y aquí puede haber personas, se puede hablar de personas con discapacidad y en situación de dependencia. ¿Ya? Pero nunca hablar de que está postrado, está en cama, no. Darle esta relevancia porque la situación de dependencia implica que también detrás hay un requerimientos de apoyo, requerimientos de cuidado y es necesario ver esas partes. Necesidades de otros de mayores niveles de accesibilidad, tanto física como a la información. Eso. Bueno, ya para terminar esta lista, vamos a hablar de otros conceptos importantes que han ido saliendo y que el lenguaje siempre va cambiando, va evolucionando. En el término de persona autista, podemos decir que se han existido diferentes personas con autismo, autistas a secas, personas TEA, y lo más incorrecto de lo incorrecto, personas raro, rarito, y otros conceptos peyorativos aún peor. Actualmente la comunidad de personas autistas usa este concepto. Persona autista se valida como el correcto. No se habla de persona TEA porque la T es da cuenta de T de trastorno. Entonces, ahí estaríamos hablando de personas con un trastorno del espectro autista. Entonces, actualmente, esa T se está cambiando por una C, que es que el autismo no es un trastorno, sino una condición. Entonces, por eso se habla de persona autista, no de tampoco persona en el espectro, no, una persona autista. También, dado que dentro de también está el concepto de persona neurodivergente, porque no solo, dentro de la neurodiversidad no solo está el autismo, sino que hay otras condiciones que no son lo mismo. Entonces, ahí tenemos que ampliar este concepto. Y por último, el término que ya causa de repente, se caen en más errores, que es el término de la lengua de señas. ¿Y por qué no hablamos de lenguaje de señas? Porque la lengua es un sistema de comunicación propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura.
Entonces, la lengua es un idioma. Y el lenguaje es la facultad del ser humano de expresar pensamientos y sentimientos mediante la palabra. Entonces, el lenguaje es la utilización del idioma. Entonces, ahí está la explicación de por qué la lengua de señas es el término correcto y no hablamos del lenguaje de señas. Y que es bueno incorporarlo siempre, como lo hacemos en esta actividad, y agradecemos al intérprete de lengua de señas quien está facilitando hoy la comunicación con la comunidad sorda. Acá, a continuación, les voy a hablar sobre las medidas de accesibilidad a la información. En esta actividad en general se está hablando de la accesibilidad a la información. Y aquí esto es un resumen muy vago de todas las cosas que tenemos que tener en consideración al momento de generar un producto o un servicio que entregue información a la comunidad. Que las imágenes tengan texto alternativo, que los videos tengan subtítulos, lengua de señas, audiodescripción, que exista una transcripción del audio, que el texto tenga contraste y una tipografía adecuada, que exista información en lectura fácil, que todos los sitios web, las aplicaciones estén bajo estándares de la W3C, y que existen además otros formatos como el sistema Braille o la comunicación alternativa y aumentativa. Entonces, tener en consideración dentro de los estándares también está delimitado también qué implica tener un estándar AA, AAA. Entonces ahí y están considerados todos estos sistemas, todas estas medidas de accesibilidad. Lo importante es que cuando una persona vaya a generar un proyecto, los considere las medidas de accesibilidad desde el principio. ¿Por qué? Porque existe el principio del diseño universal. Y el principio del diseño universal, ¿qué nos dice? Que cada proceso, producto, servicio, en general, todo lo que hagamos, considere medidas de accesibilidad e inclusión desde el inicio, desde que concebimos el proyecto. No que lo incorporemos en la mitad. Y que eso, perdón. Y que eso se mantenga hasta el final. Ay, perdón. ¿Y por qué? Porque muchos de ustedes saben lo costoso lo costoso que es incorporar medidas de accesibilidad en medio de un proyecto. Es cierto, para nosotros que hacemos proyectos, lo vemos en términos monetarios y en términos de costos también de producción, de generar las adecuaciones correctas. ¿Por qué? Porque hacer esto y pensar cómo vamos a poner los diseños, cómo podemos incorporar ciertas herramientas que nos van a desarmar todo el proyecto. O sea, tenemos que reubicar todo. Eso nos toma tiempo, dinero, esfuerzos de humanos, recursos humanos. Entonces, por eso siempre llamamos al aplicar el principio del diseño universal. Ya que el diseño universal nos permite que tenemos que considerar todas estas cosas desde el inicio hasta el fin. Y ya para ir cerrando, hacerles una invitación a pensar por qué es importante que la comunicación sea inclusiva y accesible. Aquí me voy a devolver un poco acá. Acá tenemos esta lámina. ¿Por qué? Acá tenemos tres argumentos, porque el lenguaje influye en cómo vemos a las personas,
porque reproducir términos incorrectos perpetúa estigmas, perpetúa prejuicios, estereotipos, y que la comunicación inclusiva es clave para la accesibilidad. Esto es lo básico. Además, es importante considerar otro término, otro punto muy importante, que visto ya más específico, es que la comunicación inclusiva y accesible es un derecho humano que está incorporado tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en distintas leyes nacionales de cada país. En Chile existe la ley 20.422, que es sobre la inclusión de las personas con discapacidad y que también incorpora estos conceptos. Entonces, también hay que tener en cuenta que eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el artículo 10 habla sobre la reducción de desigualdades y que las personas tengan acceso a la información con igualdad de oportunidades nos permite reducir esa desigualdad. Entonces, es importante recalcar que cuando una persona necesita tomar una decisión, debe estar informada. Y para eso debe recabar información, tener acceso a esta información en sistemas de comunicación que sean accesibles. Entonces, siempre preguntarnos, ¿cómo lo va a hacer una persona con discapacidad visual? Una persona sorda, ¿cómo va a acceder a esta información? Pero también preguntarnos, una persona con discapacidad física que no puede hacer uso de ciertos elementos porque tiene movilidad reducida. ¿Cómo va a acceder a la información? ¿Cómo va a hacer uso de un computador? ¿Cómo va a hacer uso de un sitio web? ¿Cómo va a hacer uso de su aplicación? Una persona con discapacidad intelectual, psíquica, ¿cómo va a comprender esta información? También es el tema de la accesibilidad cognitiva. ¿Cómo usar conceptos que sean entendibles por todas las personas? Entonces, por eso es importante que la comunicación sea inclusiva y accesible. No es solo una cuestión de que hoy sí, por una cosa de responsabilidad social, lo vamos a hacer. No, hay que comprender que esto también, estas herramientas, permiten que tengan acceso personas mayores, las niñas y niños también puedan acceder a ciertos contenidos, que personas que no hablan el mismo idioma también puedan acceder de forma más fácil a ciertos contenidos. Entonces, esto nos apoya, no solo en términos de personas con discapacidad, sino que apoya al trabajo completo. Entonces, para acceder a muchos más públicos, a muchas más personas, y siempre con la base de que si ustedes están trabajando de forma respetuosa y empática hacia las personas con discapacidad, también van a promover la eliminación de estos prejuicios, la eliminación de los estigmas, de los estereotipos que existen hacia nuestra comunidad. Entonces, ustedes también son agentes de cambio en este proceso de construir una sociedad más inclusiva. Que ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Ustedes, ya sea construyendo una aplicación web, un sitio web, ya incorporando la descripción de las imágenes, están dando un paso en esa construcción. Y por eso es importante que ustedes
hagan este aporte desde la accesibilidad web. Ese es lo que yo les quería comentar. Vamos a avanzar, volver. Acá yo les dejo mis contactos. Me pueden contactar a través de disversa.com, que es un medio digital sobre discapacidad e inclusión. Y nuestras redes sociales es disversa.com, sin el punto, pero ya poniendo disversa van a encontrar el logo, el contacto, y estamos en todas las redes sociales. Instagram, X, Facebook, YouTube, LinkedIn y TikTok. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta que me quieran hacer, cualquier detalle, luego yo voy a estar leyendo aquí también comentarios que han dejado en YouTube, así que les agradezco por el tiempo y les doy el pase para que sigan con las actividades.